Saludos cordiales, mi nombre es Alexandra Marriaga y junto a las compañeras Sandra Vázquez y Betsaida Concepción estaremos presentando para el curso EDUC 8022 Teorías y Prácticas de Educación a Distancia del profesor Dr. Juan Meléndez los capítulos del 1 al 4 del libro de Claudio Rama Vitale, titulado Políticas, Tensiones y Tendencias de la Educación a Distancia y Virtual en América Latina. Como parte de la presentación de este libro, les presento al autor Claudio Rama Vitale, quien nació en Montevideo en 1954. Es un conocido ensayista, reconocido economista, profesor uruguayo, investigador y consultor especializado en temas de gestión y políticas de educación superior. También se ha destacado como coordinador observatorio de la educación virtual de América Latina. Cabe destacar que este libro tiene como base los informes basados en estudios investigativos y experiencias de este conocido autor. En la introducción de su libro, Rama 2019 destaca los siguientes puntos importantes. El comienzo de la educación a distancia surgió a partir de la década de los 70 y 80. Se articuló en sus inicios como una educación con menores niveles de calidad y desde entonces ha cargado con una imagen negativa por amplios sectores. Aunque tal realidad ha ido cambiando y actualmente los resultados medidos de los aprendizajes de quienes han estudiado en esta modalidad no se diferencian de los resultados obtenidos en los modelos presenciales. Desde el año 2000 en toda la región se ha desarrollado un rápido proceso de virtualización de la educación a distancia. Todo el proceso de expansión de los recursos digitales y virtualización está flexibilizando las dinámicas de enseñanza, mejorando la calidad de los aprendizajes, creando nuevas tareas docentes y cambiando las formas de acceso a la formación profesional tanto a nivel de grado como de posgrado. Este fenómeno contribuye además a una mayor convergencia entre las modales presenciales y a distancia, reduciendo sus tradicionales fronteras. Y eso es algo que nosotros hemos podido constatar en este año virtual. En el capítulo 1 del marco conceptual de la nueva educación a distancia, Rama plantea que la dinámica de la educación superior en general en América Latina y el Caribe ha estado sujeta a la tensión de una expansión de demandas de acceso que impulsa su masificación, asociada a procesos de diferenciación y a sus características. Estas han variado, siendo una de ellas la diferenciación asociada a la educación a distancia y a la incorporación de tecnologías de comunicación. La diferenciación también se expresa en la incorporación de nuevas pedagogías y modelos curriculares que se ha evidenciado en la creación de la educación a distancia. En el contexto de los aumentos de demanda y de la expansión de las tecnologías, que la región atraviesa una dinámica de expansión de educación a distancia, la cual a su vez también sufre procesos de diferenciación, como por ejemplo entre los formatos B-Learning, el formato semipresencial, e-learning, que es el formato completamente virtual, y a-learning, que es la modalidad automática. Además de facilitar la diferenciación de las pedagogías, la educación a distancia promueve el impulso a la diversidad a las modalidades no presenciales, tales como las plataformas conocidas como Learning Management System o LMS y los conocidos MOOC. El segundo marco conceptual del trabajo refiere a que estas diferencias institucionales impulsadas a escalas mundiales tuvo impulso en el hecho que desde los 70 se iniciara a una nueva revolución tecnológica centrada en la microelectrónica, la programación informática y la digitalización. El tercer marco conceptual de este trabajo refiere a la relación entre el desarrollo de la tecnología de comunicación e información
y las ofertas educativas. El cambio de las tecnologías de comunicación e información se constituye en la base de transformaciones de la educación a distancia. El cuarto marco conceptual que soporta este libro es la hipótesis de que todas las educaciones históricamente se mueven desde modelos de enseñanza exclusivamente presenciales, sustentados en el trabajo docente, hacia procesos de aprendizaje que se apoyan en los recursos de aprendizaje y que podríamos llamar como trabajos muertos, pasados, realizados por docentes o autores y expresados en recursos de aprendizaje, equipos tecnológicos o software aplicativos. En la educación actual, el avance en los accesos en redes, las plataformas virtuales o los recursos de aprendizaje digital se constituyen en la base de la educación a distancia en el marco de la revolución digital asociada a estructuras de menores costos, mayores escalas de la cobertura y mejores niveles de calidad de aprendizaje. Ahora vamos con el capítulo 2, el contexto de la universidad digital, redes, innovación e investigación. En este capítulo 2, Rama establece lo siguiente: las universidades deben acogerse a una cultura cambiante, que puedan utilizar este momento como un medio para poder experimentar e innovar, satisfaciendo las necesidades de los estudiantes. Las nuevas tecnologías están mostrando cada vez más cómo pueden mejorar los resultados de los alumnos, hacer que la enseñanza-aprendizaje sea más efectiva. Estos procesos de enseñanza-aprendizaje ofrecen el orden y el funcionamiento de una universidad nueva y diferente, como la Universidad Red. Es un nuevo paradigma de educación superior. De acuerdo con la hipótesis presentada por el autor, se analizaron 4 ejes ordenadores de este concepto. Estos son: número 1, la innovación como centro de la vida social. Se ha constituido en la base del desarrollo y en el centro de un sistema socioeconómico que, según el economista Joseph Schumpeter, me perdonan esa pronunciación, ha dado fuerzas al crecimiento capitalismo del conocimiento. La innovación mueve la creación permanente de procesos, productos e ideas en las que producen cambios en las dinámicas sociales y en la formación de los mercados. La logística de la educación, cuyo eje ya no descansa en la enseñanza tradicional, sino se ha impulsado en una educación innovadora, centrada en la investigación y en la actualización de nuevos paradigmas que caracteriza al siglo XXI. Esta nueva dinámica socioeducativa relativo a la educación en los valores, normas de un determinado grupo social o sociedad, introdujo el cambio permanente y el reciclaje de conocimientos. Número 2. Lo digital como eje de las innovaciones educativas. El centro de la innovación educativa se ubica en lo digital y virtual. Esta es la palanca sobre la cual se incorpora la innovación en nuestra sociedad. En tanto, permite incorporar conocimientos e impulsar el capitalismo cognitivo como sistema social creciente, dominante en los modelos de negocio, en los procesos de trabajo y en la competencia. En esta realidad cognitiva,
estamos pasando de la educación repetitiva tradicional a la educación creativa, centrada en la investigación. La innovación permanente es así la respuesta a escenarios de incertidumbres cognitivo, laboral y tecnológicos. Número 3. La pedagogía informática como derivación de la introducción de la nueva formación digital. Es imperativo asumir que los currículos no solo deben transformarse en términos de los requerimientos de mercado laboral, sino también de las características de trabajo más digitales y en contextos y dinámicas educativas futuras, virtuales. Se requiere responder al desafío de individualizar la enseñanza, de concebirlas para que creen competencias que sean de investigación y prospectiva. Asumir un paradigma digital impone nuevas modalidades como clases invertidas, los MOOC o plataformas y la infinidad de nuevos recursos. Ok, esto ha sido todo por esta noche. Ahora continuamos con nuestra compañera Betsaida. Número 4. La Universidad Red como expresión institucional de la nueva forma de encarar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Permite mayor flexibilidad, mejores aprendizajes y tiene un carácter más global. Es parte de un proceso donde la universidad y la educación ya no son totalmente nacionales, sino lo son sus estudiantes, profesores, currículos, recursos ni conocimientos. Se asocia a un aprendizaje en red donde Internet ha asumido el protagonismo global. Las redes actuales están transformando las sociedades, las personas, los trabajos y sin duda la educación. Las redes son más ricas, interactivas, diversas y flexibles. Capítulo número 3. La génesis de la educación a distancia en la región. La génesis de la educación a distancia en la región se encuentra en la década del 70 en el sector público. Estos surgimientos de un nuevo comienzo surgen en algunos países de la región entre la década del 70 y el 80. Este proceso de una educación diferente impacta los sectores de menores ingresos y menos capital cultural. En ella se produjo un cambio significativo en la educación a distancia al habilitarse esta como educación formal para el nivel superior. El ingreso de las diferentes universidades a la educación a distancia, aunque ya existían en los Estados Unidos en diferentes universidades, sin embargo, en la educación superior fue tardía. Algunas universidades que ingresan a la educación a distancia lo fueron Open University en Inglaterra en el 1969, Universidad Nacional de Educación a Distancia en España en el 1972, Universidad Nacional Abierta en Venezuela, Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica, Universidad Nacional Abierta en Colombia, Universidad Técnica de Loja, Ecuador, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Capítulo 4. La primera reforma de la educación a distancia en América Latina, la irrupción del sector privado. El sector privado irrumpe en la oferta a distancia desde los años 90, mediante la cual más países ingresan a esta. Con menores costos y mecanismos de asegurar la calidad de este servicio a uno mejor. Por otra parte, cuando este inició como una educación con menor nivel de calidad, desde ese momento, su imagen se ha proyectado negativa por los amplios sectores. Aunque, mientras van pasando los años, se han ido reforzando las diferentes áreas tecnológicas como la web, redes, más cobertura de Internet, se han reforzado las diferentes plataformas, mucha más calidad de servicio, así que la imagen de la educación a distancia se ha ido transformando de forma positiva. Beneficiados con la educación a distancia lo son
personas de mayor edad, personas del interior de los países, personas con menos recursos. En conclusión, en los primeros 4 capítulos del libro de Rama, el autor expresa desde sus estudios investigativos y experiencia los inicios, retos, contexto y tendencias de la educación a distancia en América Latina. En los capítulos del 1 al 4 se hace referencia al marco conceptual, el contexto de la universidad digital, los comienzos de la educación a distancia en la región y la reforma de la educación a distancia a través de la irrupción del sector privado. El autor nos remonta desde los comienzos de la educación a distancia y cómo ha ido evolucionando y marcando distintas modalidades y tendencias mediante la expansión de la digitalización y el surgimiento de una mayor demanda tecnológica en todos los sectores sociales y en la educación. Rama destaca el mejoramiento del aprendizaje de calidad a través de la educación a distancia. Referencias: Rama 2019, Política, tensiones y tendencias de la educación a distancia y virtual en América Latina.